Siempre odió a su suegra, pero después de su muerte se entera algo que la hace romper en llantos. Hay un dicho popular que expresa que el que se casa, casa quiere, y eso es muy cierto. El bien material más importante de la familia es su vivienda, porque es en ese lugar en donde los cónyuges y sus hijos consiguen la estabilidad y el descanso de todas sus labores, y es en donde al paso de los años viven los momentos más hermosos de sus vidas. Doña Felicia era una anciana que siempre había vivido con su marido y sus hijos. La señora tenía una casa muy cómoda en la cual había criado a 8 niños. Después del fallecimiento de su esposo, se quedó sola con los muchachos, pero tiempo después estos hicieron sus familias y la dejaron prácticamente sola. Román era el hijo menor de Felicia. El muchacho era el único que veía por ella. Se preocupaba por sus medicinas y por llevarle alimento. El joven estaba recién entrando a la universidad y en medio de todo conoció a una chica de la cual se enamoró al instante. Eugenia y él se fueron a vivir a una habitación bien modesta. El lugar era tan pequeño que no tenían ni para guardar todas sus pertenencias. Sin embargo, estaban felices porque tenían muchos planes de superación para mejorar su calidad de vida. Pasando el tiempo, para estos muchachos se les complicaban las cosas. Eugenia salió embarazada y les tocó dejar los estudios. Ella tenía que estar pendiente de su hijo, mientras que Román solo tenía tiempo para trabajar. Por su parte, el hombre siempre visitaba a su madre, pues era de los que consideraba que debía honrar a la mujer que le había dado la vida. Al contrario, Eugenia no tenía familia, y mucho menos le gustaba visitar a su suegra, porque se acordaba que su difunto padre le decía que las suegras despreciaban a sus nueras, porque consideraban que les estaban robando a sus hijos. Por aquellas palabras, Eugenia siempre evitaba convivir con Felicia, y cuando su marido le pedía que lo acompañara a visitarla, ella siempre sacaba una excusa. Un día Eugenia fue al dentista y al salir de la clínica por casualidad se encontró con su suegra. Resulta que la señora había ido al cardiólogo en vista de que estaba presentando unos inconvenientes de salud. Eugenia al verla trató de ocultarse, pero la señora la vio y la invitó a beber una taza de café. Así que se sentaron juntas. En eso Felicia comenzó a contarle muchas historias de su pasado a su nuera y le decía también lo triste de tener 8 hijos y que solo Román fuera quien se preocupara por su estado. Además le expresó lo hermosa que había sido su vida de casada y también lo triste que se sentía después del fallecimiento de su marido. La anciana decía que extrañaba aquellos días en los cuales su casa estaba llena de las risas de sus hijos y nietos, y recordando aquellos momentos se le iluminaba el rostro. Felicia estaba muy triste porque la vejez le había traído mucha soledad, ya que de 3 hijas que había tenido, ninguna veía por ella, ni la ayudaban en su casa. Por su lado, de sus 5 hijos varones, solo el menor estaba pendiente de visitarla y apoyarla. Ante aquella conversación que Eugenia había tenido con su suegra, sintió mucho pesar por ella. Consideraba que la soledad de los ancianos era injusta, porque gracias a ellos sus hijos podían tener una buena vida. Luego de esa conversación, Eugenia cambió la manera de ver a la señora y hasta cierto aprecio le había tomado. Al terminar el café, Eugenia acompañó a la anciana a su casa. Durante el camino, muchas anécdotas de Román mientras era un pequeño habían salido. La muchacha se reía de todo lo que le contaba su suegra y al llegar a su residencia, se despidieron con un cálido abrazo.
Cuando Eugenia llegó a su casa, le contó a su esposo cómo se había encontrado con Felicia por casualidad a la salida de la clínica y de todas las experiencias conmovedoras que había tenido con la señora. A medida que pasaban los días, la pareja trabajaba hombro a hombro para conseguir todas las comodidades que habían soñado. Román se esforzaba mucho y le decía que si ahorraban podían dar la cuota inicial para su propia casa. Mientras tanto, los muchachos poco a poco compraban los electrodomésticos que necesitaban para el uso cotidiano. En una oportunidad tuvieron que cambiar su nevera porque la que tenían se había descompuesto y las frutas y las hortalizas se estaban dañando por la falta de refrigeración. Sin duda alguna, los esfuerzos estaban valiendo la pena, porque hasta un televisor plasma de 55 pulgadas habían comprado. Así podían ver películas en casa. Cada día la pareja mejoraba, y Román estaba empeñado en darle a su mujer la casa que siempre habían soñado. Para ellos se llenaban de muchos trabajos, y para esos tiempos doña Felicia comenzó a llamarlos y pedirles que la visitaran porque ella los extrañaba. A pesar de la insistencia de la señora, Eugenia se disculpaba, contestándole de una forma un poco tosca que estaban muy ocupados, que no tenían tiempo porque las labores para conseguir su propia casa eran muy cansosas. No obstante, doña Felicia seguía llamando todas las mañanas para realizarles la invitación. Eugenia, ante la situación, se acordó de aquellas palabras que le decía su padre y pensaba que la señora era una egoísta, pues les estaba tratando de robar el tiempo que ellos buscaban invertir en conseguir su nueva casa. Había pasado casi un mes y Felicia volvió a llamarlos. Esta vez contestó su hijo y Román le pidió disculpas por no visitarla. Se excusó diciendo que tenía mucho trabajo, pero que a la mañana siguiente la iría a ver. El hombre trató de convencer a su mujer de que lo acompañara, pero Eugenia no quiso por nada del mundo. Él fue a visitar a la señora y cuando llegó descubrió que ésta estaba enferma y que no podía comprar las medicinas nuevas que le habían mandado porque éstas estaban muy costosas y el seguro no las cubría. El muchacho le dijo a su madre que no se preocupara, que al igual como lo había hecho siempre, él le compraría sus nuevos medicamentos. Así lo hizo Román y para lograrlo tenía que trabajar varias horas extras. Además de estar duplicando turnos, los ahorros que estaba guardando para su nueva casa cada vez eran menos. Esto llevó a que su mujer le pidiera explicaciones y el hombre le tuvo que contar que su madre estaba enferma y que las medicinas eran muy caras. La mujer se puso furiosa porque eso atrasaba su sueño de una nueva casa. Pero las cosas se empeoraron aún cuando Román le dijo que necesitaba del dinero que tenían ahorrado para comprarle unos equipos a su madre y de esta forma mejorar su salud. Para ese tiempo, Eugenia se sentía defraudada, pues cada día veía más lejos la posibilidad de una buena casa para ella y su familia. Cada día las cosas eran peores, y cuando su suegra quedó postrada en una cama, a ella le tocó ser quien la cuidara, pues su marido ganaba más que ella. Así que la mujer abandonó su trabajo para dedicarse a Felicia y evitar tener que pagar una enfermera, porque los gastos serían mayores. Eugenia le tenía cierto aprecio a su suegra, pero no le perdonaba que gracias a su enfermedad, ella, su marido y su hijo no pudieran tener la casa que tanto deseaban. Hubo una tarde en la que Felicia sufrió un ataque y Eugenia la llevó rápidamente al hospital. El doctor pidió que los familiares se despidieran de la señora, ya que no pasaría la noche. Cuando llegó Román, el muchacho habló con su madre y le expresó que la amaba mucho. En medio de todo, Eugenia no se esperaba lo que su suegra haría. La señora le pidió a su nuera que la agarrara de la mano y con lágrimas en los ojos le dijo que estaba muy agradecida de que la hubiese cuidado en sus últimos días y también de que amara tanto a su hijo. En eso la anciana sacó unas llaves y se las dio a la mujer. Felicia estaba a punto de decirle qué puerta podía abrir con eso, pero antes de finalizar perdió la vida.
Aquella noche la tristeza fue muy grande en el hospital. Después de la celebración fúnebre, una persona se apareció en la pequeña habitación donde vivía Eugenia y su familia. Este hombre le entregó una carta. Al leerla, se dio cuenta que era de su suegra. En ella decía lo siguiente: hija, la llave que te di antes de morir es de un cofre que está en mi casa. Ahí dentro podrás encontrar mi testamento. Le dejo mi propiedad a mi hijo Román, quien fue el único que vio por mí. Aparte te dejo a ti un broche de oro y diamante, herencia de mi madre, que tenía destinado para mi hija mayor, pero he decidido dejártelo a ti, quien fuiste más que una hija. Te amo mucho y gracias por haber sido mi amiga. Ante aquel papel, Eugenia quedó desconsolada. No podía contener las lágrimas, pues mientras su suegra la veía como una hija más o una amiga, para ella la señora era solo una carga. Después de todo, la mujer se mudó con su marido y su hijo a la casa que había sido de Felicia, y conservó con mucho aprecio aquel broche que le había dejado la anciana en herencia. Gracias a lo vivido, Eugenia comprendió que aquellas enseñanzas que le había dado su padre sobre las suegras no siempre resultaban ser tan ciertas, porque ella había tenido a la mejor del mundo sin ni siquiera saberlo. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.